Hola, estimados estudiantes de la Escuela Rural La Aguada, aquí estamos en una nueva cápsula educativa, quizás la última dicen por ahí, no lo sé. Ya, así que quiero darle la bienvenida a esta nueva actividad virtual, ¿cierto? Que el día de hoy les quiero contar que es una actividad transversal para los estudiantes desde tercero a sexto año básico, ¿ya? ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque el día de hoy les voy a contar que vamos a realizar una actividad enfocada en uno de los ejes históricos más importantes del currículum, que es formación ciudadana, ¿ya? La formación ciudadana es como les contaba, uno de los ejes principales de la asignatura de historia, que tiene que ver con fortalecer los conocimientos en el área de democracia, constitución, actividades cívicas, entre otros conocimientos y habilidades que se refuerzan, ¿ya? Dicho esto, les voy a contar de que esta actividad, como les decía, va a ser realizada para los estudiantes, ¿cierto?, de tercer a sexto año básico, y tiene que ver con este fondo de pantalla que es la página de internet, ¿cierto?, de la UNICEF. Que la UNICEF, cuando hablamos de UNICEF, hablamos del fondo, lo tengo anotadito aquí, de las Naciones Unidas para la Infancia, ¿ya? Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la anoté por ahí porque era una sigla un poquito larga y me podía olvidar, ¿ya? Así que tengo mi torpedo ahí. Así que, bueno, les voy a contar de que vamos a ir viendo un poquito esta página que es parte de... es una de las ramas y de las organizaciones más importantes que tiene la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, que vela por la protección de los derechos humanos a nivel mundial, ¿cierto? Y en cada uno de los países democráticos que existen en el país, que son más de 190 países, la UNICEF está presente, ¿ya? Ahora vamos a ver un poquito aquí de que la UNICEF, vamos a ir recorriendo un poquito su página. Dice aquí puntualmente que la UNICEF, dice, la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe se encuentra en la ciudad de Panamá, República de Panamá, ¿cierto? Coordina y supervisa el trabajo de UNICEF en 36 países y territorios a través de 24 programas nacionales para promover los derechos y el bienestar de todos los niños y niñas y adolescentes en la región, ¿ya? Es súper importante, ya que esta es una organización que vela porque los derechos del niño se cumplan en todos estos países que forman parte de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, ¿ya? Para la protección y el cumplimiento de los derechos del niño, ¿ya? Eso es súper importante y tenemos que tenerlos claro. Ahora ustedes se preguntarán, profesor, ¿cuáles son? O recordemos, ¿cierto? Porque esta información, estos conocimientos, me imagino que ya lo hemos visto previamente. Hoy día vamos a recordarlos en alguna medida y después vamos a realizar una actividad en relación a aquellos, ¿ya? La UNICEF como tal vela por el cumplimiento a nivel general de 10 derechos fundamentales de los derechos del niño, que obviamente están presentes en todas, además de las constituciones propias de cada país, ¿ya? Redactados quizás de una forma distinta, pero que el enfoque y el principio es el mismo. Vamos a ir viendo uno por uno. Dice, y coloquen harta atención, el número 1 dice: derecho a la igualdad sin discriminación de raza, religión o nacionalidad, ¿ya? El derecho a la igualdad. Después vamos bajando por acá y dice: derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental, socialmente sanos y salvos, ¿ya? Y libres. Y claro, cuando hablamos de estas protecciones, que se les garanticen derechos fundamentales como la alimentación, la vivienda, la educación, que vamos a ver un poquito más abajo. Número 3. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad, ¿ya? Eso es un principio un poco obvio, ¿cierto? Vamos a ir avanzando. Número 4 dice: derecho a una alimentación, vivienda y atención médica, ¿ya? Cada país integrante de la Organización de las Naciones Unidas debe velar por el cumplimiento básico de este derecho, que es la alimentación, la vivienda y la atención médica, ¿ya?
que obviamente varía del contexto de cada país, ¿ya? Hay países que son un poco más desarrollados que otros, que tienen mayores ingresos económicos y que pueden asegurar, como por ejemplo la educación y la alimentación de manera gratuita, que no es el caso de nuestro país en varios puntos, ¿ya? Si bien la cobertura y la gratuidad en algunos casos es así, no es en su 100%. Número 5. Derecho a educación y atenciones especiales para los niños y niñas con discapacidad. Ya esto tiene que ver con, obviamente, con leyes, ¿cierto?, que promuevan la equidad, ¿cierto?, de condiciones para personas y niños, porque estos son los derechos de niños, que tengan algún tipo de condición o dificultad diferente, ¿cierto? Y porque por ende el Estado en este caso invierte y genere esa equidad y la igualdad del acceso a la educación para niños que tengan atenciones o condiciones especiales. Número 6 dice: derecho a comprensión, amor por parte de las familias y de la sociedad. Ya. Este principio también importante, está declarado dentro de los primeros artículos de la Constitución Política de Chile actual, que prontamente en los próximos años va a cambiar, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Número 7. Derecho a una educación gratuita, derecho a divertirse y a jugar. Ya, quizás para ustedes estos son principios un poco obvios, pero si recorremos un poco la historia ya previa a la Segunda Guerra Mundial, nos vamos a encontrar con que los derechos del niño no estaban garantizados. Es más, después de la Segunda Guerra Mundial ya es cuando nace esta Organización de las Naciones Unidas, y que principalmente vela por el cumplimiento de estos derechos del niño, que sean garantizados a nivel universal en todos los países del mundo. Ya que estos derechos antes eran vulnerados, a los niños se les obligaba a trabajar, muchas veces no se les aseguraba el acceso a la educación, a la salud, y que eso muchas veces las personas que tenían, los niños que tenían acceso, eran porque eran hijos de familias adineradas o que tenían poder económico, político, y los niños que pertenecían a estratos sociales más bajos, comunes y corrientes por decirlo, no tenían el acceso, ya. Muchas veces eran víctimas de guerra, de la violencia, entre otros casos, y en algunos países de Medio Oriente lamentablemente aún se ve esta situación. Vamos avanzando. Número 8. Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro. Ya, eso queda clarito ahí. Derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil. También se lo mencionaba anteriormente. Y por último, derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre todo el mundo. Ya estos principios deben ser como base quizás del currículum de cada constitución, de cada gobierno. Debe ser uno de los pilares fundamentales, que a través de la educación se promuevan valores importantes como la solidaridad, la amistad, la justicia, la empatía, entre otros casos. Ya mencionado entonces estos 10 principios fundamentales, ¿cierto?, de los derechos del niño, les quiero plantear la siguiente actividad, ya, que la voy a escribir aquí, es bien sencillo. Ya, voy a salir un ratito para que vean mejor. La actividad entonces es súper sencilla. Dice: lee cada uno de los derechos del niño y elige uno de ellos. Ya, ahora, por ejemplo, si no alcanzaste a ver en el video, también puedes ir a tu computador o a tu celular y colocas los derechos del niño UNICEF, y te van a aparecer para que tú los puedas leer con mayor atención ahí. Pero creo que hice un repaso lento, así que se pueden leer claramente desde el video. Ya, después de eso, dice: tu elección debe ser en base a cuál de estas 10 sientes más ausente en este contexto de pandemia. Ya, voy a volver aquí a aparecer para explicártelo bien nuevamente. Ya, entonces, tú lees estas 10, ¿cierto? Estas 10 alternativas, ¿cierto? Estos 10 principios de los derechos del niño. Y lo primero que tienes que pensar es cuál de estos derechos tú sientes, ¿ya? O tú has visto y has sentido que en este año, en el contexto de pandemia, está más ausente. Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a jugar, el derecho
a la vivienda, a la nacionalidad. Bueno, ahí están todas las listas. Hay algunas que van a ser más obvias que otras, así que tú vas a decir, por ejemplo, siento que el derecho a la educación, por ejemplo, o el derecho a la diversión, no he tenido tanto el acceso a ese derecho durante este año, ¿ya? Espero que quede claro cuál de estos derechos a ti te ha afectado más y sientes que no han estado presentes este año en el contexto de pandemia. Y después de hacer ese análisis y esa reflexión, te voy a invitar a que realices un dibujo, dice aquí, que represente ese derecho y ese sentimiento. Entonces en tu cuaderno lo ganas de forma horizontal, ¿ya? Horizontal tu cuaderno, ¿ya? Vertical, horizontal, ¿ya? Horizontal, en tu cuaderno, ojalá de dibujo, escribes arribita el nombre del derecho y abajito haces el dibujo alusivo a este derecho y de cómo tú sientes esta ausencia en el contexto de pandemia, ¿ya? Esa es la actividad, es bien sencilla, es transversal, tanto para estudiantes de tercero a sexto año básico. Hemos repasado los derechos universales, ¿cierto? Para los niños les conté que son posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Ya que el contexto en ese momento no aseguraba la vida íntegra de los niños, y ahora cada país debe cumplir y debe estar presente en sus planes de gobierno y en sus constituciones que estos derechos se garanticen, ¿ya? Pero que en este contexto de pandemia se han visto un poco, digamos, vulnerados o han estado un poco más ausentes o lejanos, y eso es lo que debe reflejar en tu dibujo, ¿ya? Así que eso, cualquier duda, ustedes saben cómo comunicarme, a través de qué medios. Así que eso, estimados, un abrazo virtual grande y no sé si nos volvamos a ver a través de este medio, así que adiós. Chaito.